¿Alguna vez has sentido que una conversación te roba algo, aunque todos sonrían y las palabras fluyan sin tropiezos? Friedrich Nietzsche. Sí. En una cena cualquiera, mientras los invitados charlaban sobre el clima, se levantó y se marchó. No por grosería, aunque muchos lo tildaran de arrogante, sino por convicción. Para Nietzsche, cada segundo invertido en charlas vacías era un segundo arrebatado al verdadero acto de vivir. En una carta de 1879, confesó a un amigo: «Estoy harto de estos intercambios vacíos donde las bocas se mueven, pero las almas callan». Porque para él, la palabra tenía un propósito sagrado: penetrar la superficie de la vida, tocar lo esencial, interrumpir el sopor de la costumbre. Más de 140 años después, vivimos inmersos en lo que él habría considerado una epidemia de banalidad. Pasamos en promedio 2.5 horas semanales conversando sobre el tiempo, planes de fin de semana o trivialidades cotidianas. El tipo de conversaciones que harían que Nietzsche no solo abandonara una cena, sino 1000. Pero lo más sorprendente es que la ciencia moderna empieza a darle la razón. Las neurociencias, la psicología social y la teoría de la comunicación coinciden. Lo superficial cansa, desgasta y desconecta. Estudios recientes muestran que las personas con mayor inteligencia emocional y complejidad cognitiva evitan sistemáticamente el small talk. No por antisociales, sino por hambre. Hambre de algo más profundo. Una sed de verdad, de contacto genuino, de esa rara energía que surge cuando dos seres humanos se encuentran sin máscaras. Para ellos, hablar de banalidades es como alimentarse con aire. No nutre, no transforma, solo ocupa espacio. Reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de una conversación sintiéndote más vivo, más despierto, más tú? Probablemente no fue después de hablar del tráfico o de cómo estuvo tu lunes. Fue después de una charla que te retó, que removió algo dentro de ti, que reveló una verdad, aunque pequeña, sobre el otro. Tal vez hablaste de tus miedos, de tu infancia, de un sueño que aún no realizas. Tal vez escuchaste a alguien admitir una duda que jamás había compartido. Esos momentos son raros, pero cuando ocurren, dejan una huella, una herida luminosa, una conexión que no se olvida. Hoy, en una era marcada por la soledad crónica, quizá debamos regresar a lo que Nietzsche intuía, que el camino hacia la conexión auténtica no se recorre con nadas agradables, sino con el valor de sumergirse. La clave no está en hablar más, sino en atreverse a hablar con profundidad. Y para eso necesitamos valentía, porque decir lo que realmente pensamos puede incomodar, puede alejarnos de algunos, pero también puede acercarnos de verdad a quienes importan. El miedo a ser rechazados se disuelve cuando descubrimos que la autenticidad atrae a los que también están cansados de fingir. En el verano de 1869, Nietzsche le escribió a su hermana Elizabeth: «No tengo tiempo para las mentiras cuidadosamente construidas que pasan por cortesía social. Si alguien me pregunta cómo estoy, más vale que esté preparado para la verdad». No era simple rebeldía, era una observación profunda sobre el precio de encajar. En su tiempo como académico en Basilea, Nietzsche asistía con frecuencia a cenas, tertulias y eventos intelectuales, y cuanto más participaba, más notaba el teatro que lo rodeaba. Personas inteligentes fingiendo interés, encogiendo su autenticidad para calzar en el molde de lo aceptable. En sus notas personales dejó registrado su desprecio. Hemos inventado cientos de formas de evitar decir absolutamente nada. Esa frase podría aplicarse sin cambiar una coma a las reuniones laborales actuales, a los mensajes en redes sociales o a las charlas de ascensor.
Estudios actuales muestran que hasta el 40% del tiempo de un profesional se va en lo que los investigadores llaman actos vacíos de habla. Conversaciones diseñadas para parecer sociales, pero que no comunican nada significativo. Es una forma sofisticada de evitar el silencio, porque el silencio aterra más que cualquier frase insulsa. Pero Nietzsche intuía algo radical. A veces, el silencio entre dos personas contiene más verdad que 1000 palabras sin alma. Y hay consecuencias. Investigadores de la Universidad de California encontraron que este tipo de interacción superficial activa respuestas de estrés en el cerebro similares a las que provoca la ansiedad social leve. Por el contrario, conversaciones profundas estimulan las áreas asociadas con el placer y la recompensa, las mismas que se activan cuando comemos algo delicioso o sentimos auténtica alegría. Es como si nuestra biología reconociera la verdad como un alimento. Hablar con autenticidad no solo sana el alma, también sana el cuerpo. Mejora la oxigenación, reduce el cortisol, genera endorfinas. Y sin embargo seguimos eligiendo la prisión de lo seguro. Nietzsche fue más allá del rechazo. Quiso construir una alternativa. En sus diarios, cartas y obras filosóficas, delineó un nuevo modelo de interacción humana, uno basado en la verdad desnuda, en la confrontación de ideas, en la exploración mutua del alma. Su amistad con Richard Wagner lo ejemplifica con fuerza. Su primer encuentro duró más de 4 horas, conversando no sobre el clima, sino sobre Schopenhauer y la voluntad. Wagner, impactado, escribió: «Nunca conocí a un joven capaz de llegar tan rápido al corazón de toda cuestión». Durante su tiempo en Basilea, Nietzsche organizaba lo que llamaba caminatas de pensamiento. Invitaba a sus estudiantes a recorrer el campo suizo mientras discutían preguntas fundamentales. No era un paseo, era una sacudida. Uno de sus alumnos recordaría años después. Te hacía cuestionar todo lo que creías saber. Era agotador y sin embargo más real que cualquier otra conversación que haya tenido. Estas caminatas no solo eran ejercicios intelectuales, eran ritos de paso, porque pensar con otro, en voz alta, puede ser un acto de revelación mutua. En un mundo donde la mayoría solo escucha para responder, encontrar a alguien que escuche para entender es casi revolucionario. Incluso sus relaciones personales seguían este patrón. Su amistad con Lou Andreas Salomé, por ejemplo, se forjó a través de días enteros de diálogos intensos sobre el amor, la muerte y la existencia. Salomé escribió que Nietzsche tenía la inquietante capacidad de convertir cualquier charla en una excavación del alma. Quien hablaba con él salía distinto, no mejor ni peor, solo más consciente, más despierto, y eso, en el fondo, es lo que buscamos todos. Con su hermana Elizabeth insistía: cada vez que hablas sin decir lo que realmente piensas, pierdes una parte de ti. Para Nietzsche, la cortesía malentendida no era virtud, sino una forma elegante de autoanulación. Un sacrificio constante de la autenticidad en el altar de la aceptación. No hay acto más violento que silenciar lo que uno es para encajar donde no pertenece. No era un enemigo de toda etiqueta social. Comprendía la necesidad de ciertos límites, pero advertía del peligro de quedarse atrapado en ellos. Para él, el small talk no era un mal absoluto, sino una zona de confort peligrosa. Lo importante, decía, era aprender a reconocer cuándo cruzar esa frontera hacia algo más auténtico. Saber cuándo una sonrisa es suficiente y cuándo se necesita una verdad. Y sobre todo, tener el coraje de ser quien inicia ese cruce. Históricamente, esta búsqueda por conversaciones significativas no es nueva. En los antiguos simposios griegos se prohibía hablar del clima o los negocios.
La regla era clara. Cada participante debía involucrarse en debates filosóficos sobre el amor, la justicia o el alma. En los monasterios del desierto, los primeros monjes cristianos practicaban el arte del habla del alma, diálogos diseñados para trascender lo superficial y tocar lo eterno. Uno escribió: «Mejor el silencio que palabras que no transforman el alma». Y no era poesía, era disciplina espiritual, una forma de limpiar el lenguaje para que pudiera llevar verdad. Incluso en el Renacimiento, los primeros salones florentinos, impulsados por los Medici, buscaban el intercambio intelectual profundo. Pero con el tiempo, como advirtió Nietzsche, estos espacios degeneraron en escenarios de cortesía vacía. Lo que comenzó como una celebración de la mente terminó como una danza de máscaras sociales. La transformación fue tan gradual como letal. Cuando la forma reemplaza al fondo, la conversación se convierte en ornamento. Este patrón se repite en la historia. Las culturas crean espacios de diálogo profundo, los embellecen y finalmente los vacían. Y en ese ciclo, olvidan el propósito original. Lo que una vez fue altar del pensamiento, se vuelve rutina sin alma, un eco sin voz, un ritual que ya no conecta con nada. Curiosamente, hay culturas que han resistido. En Japón, los silencios significativos se valoran como parte esencial de la conversación. En Finlandia, el refrán dice: «Quien sabe no habla, quien habla no sabe». Y en Medio Oriente, las tradicionales reuniones de café, cuajua, se basaban en la narración profunda y poética, no en el chisme trivial. En estas culturas, la palabra aún es sagrada, aún puede abrir una puerta, aún puede sanar una herida. Nietzsche no fue un excéntrico solitario, fue un visionario que detectó un patrón universal. A medida que las civilizaciones se refinan, también pierden contacto con la profundidad. Su propuesta no fue una invención revolucionaria, sino un intento por rescatar algo que el ser humano siempre ha sabido y olvidado una y otra vez: que hablar no basta. Hay que decir algo que importe, hay que arriesgar algo al hablar, porque solo ahí hay encuentro real, solo ahí hay comunión. En el mundo actual, su crítica cobra nueva vida. En las oficinas modernas, un trabajador promedio invierte cerca de 3 horas semanales en lo que se denomina rituales vacíos de comunicación. Sin embargo, algunas empresas están empezando a escuchar el eco de Nietzsche, y ese eco se traduce en nuevas prácticas, nuevas formas de reunirse, de preguntar, de escuchar. En la sede de Microsoft, ciertos equipos han reemplazado las charlas matinales por conversaciones de trabajo profundo. Un gerente de producto reportó un aumento del 40% en la satisfacción del equipo después de cambiar el «¿Cómo fue tu fin de semana?» por «¿Qué te desafió intelectualmente esta semana?». Al principio los empleados dudaron, pero con el tiempo comenzaron a compartir más que datos. Compartieron visiones, preguntas, temores. Y la confianza creció. Y el equipo se volvió más humano. En Silicon Valley, algunas startups practican las llamadas reuniones filosóficas. Comienzan no con reportes, sino con preguntas. ¿Qué suposición sobre nuestro producto podría estar completamente equivocada? El resultado: ideas que nunca habrían surgido en una lluvia de ideas tradicional. El pensamiento profundo, lejos de ser un lujo, se convirtió en herramienta de innovación. Porque cuando alguien se atreve a preguntar en serio, las respuestas también cambian. Incluso el trabajo remoto ha abierto nuevas puertas. En Spotify, los equipos tienen canales de profundidad donde comparten dudas y conflictos internos, no solo tareas completadas. Algunos empleados han dicho que estos espacios
los han hecho sentirse más humanos dentro de una estructura digital. El networking profesional también se está transformando. Ya no se trata de intercambiar tarjetas y sonrisas forzadas, sino de compartir ideas que importen. Algunos eventos ahora incluyen círculos de conversación donde se proponen preguntas como ¿qué libro cambió tu forma de ver la vida? ¿O qué error te enseñó más de ti mismo? Tal vez Nietzsche no abandonó la cena por desprecio, sino por fidelidad a una verdad, que nuestras palabras no solo expresan lo que somos, sino que construyen lo que llegamos a ser. Y en ese sentido, elegir entre el small talk y una conversación real es también elegir entre vivir superficialmente o vivir con profundidad, entre existir como máscara o atreverse a ser rostro, entre sobrevivir o despertar. Si llegaste hasta aquí, créeme, no estás solo. Hay más como tú. Gente que no tolera el ruido disfrazado de diálogo. Gente que anhela mirar más allá de la cortesía y tocar lo que realmente importa. Personas que ya no se conforman con el eco de palabras vacías, sino que buscan el silencio cargado de sentido, la palabra que despierta, que abre grietas, que transforma. Porque tú lo sabes, no viniste a este mundo para hablar del clima. Viniste a hablar del fuego que lo cambia todo. Y si este video resonó contigo, si alguna parte de ti quiere seguir explorando estas verdades que pocos se atreven a decir, suscríbete al canal. Aquí no encontrarás ruido, solo ideas que tal vez no te dejen dormir igual.